estamos comenzando nuestro segundo podcast de 2025 y vamos a seguir en el área de la ciencia. Hoy día vamos a conversar con nuestra querida Daniela Flores Campos, bióloga, con la cual estamos haciendo unos talleres maravillosamente entretenidos, pero una forma de también formar a nuestros propios estudiantes. Queremos que nos cuente la Daniela su trayectoria, cómo se formó. Una cosa grande que estamos haciendo acá de acercar la ciencia a los estudiantes de manera experiencial, con mucha experimentación en distintas disciplinas, en biotecnología, en neurociencia, y con Daniela estamos trabajando en biopaleontología, pero también una cosa que para nosotros es bien importante, que nuestros estudiantes tengan contacto directo con científicos de verdad, y que vean que ellos también pueden ser científicos si se lo proponen y se esfuerzan. Ese es, digamos, nuestro propósito educativo de todo esto. Queremos también hoy día conocer algo de la vida, la trayectoria. Bueno, es bien joven Daniela, pero ya tiene trayectoria profesional. Así que queríamos conversar contigo, Daniela, y te doy la bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias también, Ricardo. Yo feliz de participar acá. Bueno, muy feliz también de participar en el taller que estamos haciendo de biopaleontología en el colegio. Y nada, para mí es un honor tener la posibilidad de hablar sobre lo que estamos haciendo y bueno, también de hablar sobre mi trayectoria y nada, muy feliz de poder compartirlas y que esto sirva también de... mi experiencia pueda servir también para otros estudiantes, sobre todo. Claro, eso es algo bien importante, que por eso acercarle la experiencia. Mucho de la ciencia todavía se enseña mucho en teoría, en la pizarra, pero que los niños hagan cosas, pero también conozcan científicos que están trabajando como científicos, no nos importa. Por eso entonces partamos por el inicio y yo quería preguntarte a ti, o sea, ¿cómo te formaste? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo llegaste primero a estudiar biología, a estudiar ciencia desde el colegio? Eso primero, ¿sí? ¿Cómo te tomaste esa decisión en algún momento? Sé que la tomaste y no te llevó la historia nomás. Claro, sí. Yo creo que cuando estaba en el colegio, bueno, yo cuando estaba en el colegio y desde que era niña, a mí me pasaba que, de hecho, cuando tenía como, no sé, 11 años, 12 años, yo tampoco me definía como una buena alumna, yo no era una buena alumna en ese momento. Habían ramos en que me iba muy mal, pero siempre en ciencias naturales, que en ese momento se llamaba ciencias naturales, siempre me iba muy bien. Porque a mí me gustaba, o sea, como que yo sentía desde que era muy chica como un interés por la exploración de la naturaleza. Miraba al cielo de repente y me cuestionaba qué estaba pasando ahí, me daba miedo, de hecho. Como que siempre hubo un interés más específico con la naturaleza, con las ciencias naturales. Entonces, y eso desde que era niña, pero ya en la enseñanza media obviamente empecé a definir más que la biología era algo que me gustaba más el tema de la vida. Pero en ese momento tampoco tuve mucho, por ejemplo, en especial ahora yo sé que me gusta la evolución, Claro, la evolución de claro. la vida, me gusta algunas cosas como el desarrollo embrionario también, otras cosas quizás mucho más técnicas también, pero en ese momento yo no tenía noción de eso en el colegio. Porque en el colegio lo que uno experimenta es como te enseñan biología, que es como un poco más de letra y Claro. esquemas, y química y física es como bien abstracto. Sí. Mucho número que a veces por lo menos yo no recuerdo mucho de qué aprendí ahí. Sí, yo tampoco lo recuerdo mucho, pero en el caso de la biología también como tampoco se me enseñó nunca lo que ahora me gusta. Ya. Era algo que no se abordaba nunca. Claro. Y yo en el colegio... No te habrías imaginado que esa biología era lo que ibas a estudiar después, ¿no? No tiene mucho para que ver. nada. De hecho, a mí me gustaba, igual me gustaba la biología, pero me gustaba harto, por ejemplo, el tema del sistema endocrino, todo eso, Ya, como los de la sistemas. regulación Claro. de los sistemas y todo. Eso me llamaba la atención, pero me sentía ese interés, sabía que me gustaba más eso que, por ejemplo, no sé, las humanidades u Claro. otras cosas que también lo encontraba interesante. Y después,
Bueno, por cosas de la vida, claro, averigüé las distintas carreras y vi que estaba licenciatura en biología, pero no era lo que me gustara propiamente tal, porque yo sabía que era difícil. Sabía que era difícil el campo de la investigación, que era enfocado más bien en investigación, y yo no tenía ninguna noción en mi familia ni en mis cercanos cómo era estudiar licenciatura en biología. Entonces, de una u otra forma me lancé al vacío. Fue una apuesta grande. Una apuesta. Claro. Y ahí casi un alcance de nombre, como biología. Claro, será. claro, pero yo no sabía lo que era. De hecho, Sí. la gente me decía, o de repente algunas personas me decían, pero eso es para hacer pedagogía o algo así. Y yo así como, bueno, a mí me gusta la pedagogía igual, pero no era enfocado en eso, sino que era en investigación. Pero en ese momento yo cuando era niña o joven no sabía tampoco a lo que se refería a la investigación, ¿no? Como que uno igual hace una apuesta en ese momento de algo que no conoce. Claro. Y ahí me metí y los primeros... ¿En dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de Chile, en Ah. la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que está en un campus en Ñuñoa que se llama Juan Gómez Millas. Claro. Y esa fue mi primera aproximación, porque más encima, igual en el colegio en que yo estaba, que igual era un colegio que yo creo que es bueno, a mí me gustó, aprendí mucho, pero no teníamos nada de laboratorio, absolutamente nada. De hecho, yo cuando estaba en segundo medio, primero medio, con un profesor del colegio quisimos hacer una academia científica y no teníamos nada de recursos, claro. Entonces lo que empezamos a hacer fue ir en los fines de semana al Museo de Historia Natural, al MIM, y nos juntábamos en una mesa a dibujar y a conversar sobre la biología. Pero qué bonito, ya tenía la inquietud, entonces la estabas cultivando, aunque fuera de a poquito. Pero teníamos algunos espacios que en algún momento fueron laboratorios, claro. Pero que ya no habían recursos para tener laboratorio, entonces no había nada. Y es como algo cultural de los colegios, porque no es solamente que no tengan recursos, sino que es como una manera de enseñar, de entender lo que se enseña, ¿no? Claro, sí. Que es como más bien hablar teóricamente, explicar cosas. Claro. Como... Claro, como y cambia tanto cuando un niño observa materialmente por un microscopio y ve una célula, una totalmente. bacteria. O sea, es otra de hecho, cosa. eso es lo que me pasó después en la universidad. Cuando entré a la universidad y empecé en licenciatura en biología, en los laboratorios, porque ahí teníamos ramos, obviamente, que eran todos ramos de distintas biologías. Biología celular, zoología, distintas biologías, botánica. Viendo lo que te metiste. Claro, ahí cada uno de esos ramos grandes tenían laboratorios que duraban 5 horas. A veces los viernes de la tarde salíamos a las 8:30 de la noche. Y yo fascinada viendo y dibujando y haciendo las cosas que teníamos que hacer, como que fue... Eso de las 8:30 de la noche que era muy bueno, no era que fuera un sacrificio. Claro, o sea, igual uno estaba cansado, claro, porque me acuerdo que habían viernes en que empezábamos a las 8:30 de la mañana y salíamos a las 8:30 de la noche, claro. Y a veces, claro, cuando estábamos en esos laboratorios, por ejemplo, de zoología y uno descubriendo, para mí era fascinante, entonces no me cansaba. ¿Qué ramos, por ejemplo, era lo que te enseñaban, así como que a los que descubriste al inicio? Los típicos ramos, por ejemplo, en licenciatura en biología, porque esa carrera está en la Facultad de Ciencias, y en la Facultad de Ciencias también tienen otras carreras que también son similares, pero cada una tiene su orientación, entonces en general, en ese momento, porque ahora también ha cambiado la malla, pero en ese momento teníamos unos ramos que los tenían muchas otras carreras también, porque eran ramos base, que teníamos que conocer sí o sí. Como un bachillerato. Claro, pero no es un bachillerato, sino que en ese momento habían ramos, por ejemplo, biología celular, es algo que teníamos, y toda otra carrera, por ejemplo, ingeniería en biotecnología molecular, o por ejemplo, biología ambiental, que también está ahí, tenían que también conocer biología celular, porque es un conocimiento básico, o por ejemplo, ramos de zoología también, o de botánica, porque al final, por ejemplo, hay otras carreras, yo estudié licenciatura en biología, pero hay otra carrera, por ejemplo, ingeniería en biotecnología molecular, pero que también... ¿Que están en esa misma facultad? Que están en esa misma facultad y que tiene una orientación más molecular. Claro. Pero que también necesita tener conocimiento de botánica. Si al final también hay un área, por ejemplo, de la ingeniería en biotecnología que está enfocada en las plantas, entonces hay que tener nociones básicas de todo eso. Claro. Pero también hay otros ramos, por ejemplo, un ramo que era más específico de licenciatura en biología era biología al desarrollo, que es como de embriología. Y esa fue uno de mis ramos favoritos. Y también a mí me pasó algo que fue entretenido igual, que también fue como coincidió en ese momento, porque
yo me acuerdo que pasamos por un año en que hubo hartos paros también. Ya. Y en te ese tocó. momento de paro en la universidad, Claro. claro, igual yo iba a la universidad y participaba en las actividades, pero yo pensé, pucha, ¿qué hago en este momento también para invertirlo en otra cosa? Claro. Y justamente pararon los ramos de pregrado, pero los ramos de magíster o los de posgrado no pararon. Y yo era alumna de pregrado, estaba recién en segundo año, pero en un momento me di cuenta que había un ramo que estaban haciendo que era de paleontología. Ya. De paleontología de vertebrados. Y yo jamás, nunca había tomado nada relacionado a paleontología. Y me acuerdo que en ese momento O sea, hablé con puro el profesor. azar. Puro azar. Claro. Y en ese momento hablé con el profesor, que ni siquiera me conocía, y le dije, profe, ¿puedo ir de oyente a su ramo? Y me dijo, sí, obvio. Entonces empecé a ir de oyente. Y algo que más me fascinó de ese ramo, porque igual era un ramo complejo en que se veía todo el Y te tema lo de la tomaste en evolución serio, no de la solamente vida. de ir a copuchar un rato, sino que No, claro, lo tomaste como alumna. me lo tomé, claro, como Claro. alumna, pero yo iba a escuchar nomás. Claro. Y para mí era un agrado porque yo iba a sentarme ahí y a ver puras maravillas, que no entendía nada, y era súper difícil, y como miles de formas y miles de cosas muy, muy minuciosas que después empecé a aprender más. Y ese fue el primer momento en que me di cuenta, oye, esto es súper fascinante y súper difícil y me encanta. Fue mi primera vez en que me di cuenta que existía la posibilidad de estudiar paleontología en Chile. Claro. Y fue por Además, ese uno azar. siempre escucha eso desde la ignorancia, más como que lo va a estudiar un arqueólogo, Claro. otro tipo de disciplina, o sea, no que partan en el laboratorio estudiando estas cosas, ¿verdad? Claro, sí, y justamente coincidió con que ese investigador, fue después mi tutor de doctorado y que yo he aprendido mucho de él, tiene una línea de investigación que para mí es fascinante, fue la línea que yo Claro. seguí después, pero yo lo conocí en ese momento. Y nosotros te conocimos ya hace, yo creo, unos 10 años. Sí, Viniste a más hacer o menos. esta misma sala, la de arriba, Sí. un taller de los microscopios del Lowenhof, ¿cómo se dice? De Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, claro, que el holandés que hizo Sí. el primer... El primer microscopio Claro, en la historia. claro. ¿Y cómo llegaste a eso? Ya, ¿Eres igual... parte de esa formación? Más ¿O o fue menos, posterior? más o menos, fue posterior, Ya. porque, o sea, yo igual lo que ocurre yo siento que en todos estos procesos educativos, como estudiar en el colegio y después entrar a la universidad y estar en pregrado, uno se está incubando. Claro. Entonces, cuando en el pregrado me pasó que, claro, yo me incubé y conocí distintas áreas, y algo que me di cuenta también a lo largo del pregrado, y que no lo vi en un ramo, sino que me di cuenta que me gustaba la interacción con la gente. Sí. Me gustaba enseñar, me gustaba... fueron también las primeras veces en que me apasioné por algún tema, lo investigué y después me invitaron a hacer clases en curso. Porque la idea un poco más bien de un científico es más bien como más solitario, más de Claro, laboratorio, sí, sí. y tú eres súper relacional, o sea, es como parte de Sí. tu Igual, vida, ¿no? igual ahora como que se le está dando más importancia Ya. a la divulgación, a la Claro. vinculación, a esto de conversar sobre lo que tú estudias, Claro. pero cuando yo estaba estudiando en el pregrado, no. Ya. Y de hecho, y en ese momento, después cuando salí del pregrado, estuve con un grupo trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile también, y ahí conocí otros investigadores, más o menos de mi edad, Ya. que tenían todas esas ganas de vincularse a la sociedad, y empezamos a participar en ferias científicas, hicimos un grupo que se llamaba Micromundo, y empezamos precisamente a trabajar con microscopía y en distintas instancias llevar microscopio, y empezábamos a hacer actividades didácticas. ¿Eso todavía era pregrado todavía? ¿O ya está? Yo en ese momento fue como transición Ya. cuando salí del pregrado. Ah, no, sí, fue cuando estaba saliendo el pregrado y saliendo. O sea, Que era como digamos. obvio que tenía que hacer un magíster, supongo, ¿no? Un primer posgrado, Mira, ¿no? No necesariamente. No es Como que diseño sea, de carrera. No es que sea obligación, porque ahora actualmente, claro, yo después hice un doctorado y Claro. lo más común es entrar a un magíster, sacar el magíster y después entrar al Claro. doctorado. Pero yo también he Incluso antes había que tenido... esperar algunos años, ¿no? De tomar trayectoria, cosas Claro, así. y yo en verdad ese es el camino más típico. El camino más típico lineal es estudiar una carrera de pregrado, por ejemplo, si es de investigación. Claro. Para hacer investigación actualmente, lo común es hacer posgrado. Claro. Uno puede hacer investigación como quiera, en verdad, pero el tema es que si uno quiere ser competitivo y desarrollar una carrera profesional en eso,
es necesario hacer posgrado. También supongo para postular a fondo, cosas de exigirte ciertas porque certificaciones. cuando uno postula a fondo, uno compite finalmente con otras personas y uno tiene que mostrar parte de la investigación que ha hecho, pero también el currículum que tiene. Claro. Entonces, pero bueno, la cosa es que es una exigencia, se supone, porque te validas si es que tú tienes un magíster para entrar al doctorado. Pero yo en verdad en toda esta trayectoria tuve muchos accidentes y uno de esos accidentes fue que cuando yo estaba sacando la carrera de magíster, del pregrado en biología, a mí me operaron, me sacaron la tiroides justamente cuando estaba el periodo de postulación al magíster. Y era con una modalidad en que se llamaba vinculante, la cosa es que me tenía que meter en ese momento. Y no lo hice porque yo ni siquiera sabía si iba a sacar la carrera o no. Estaba como en un momento de salud importante. Preocupada de tu salud. Claro. Y en verdad no sabía lo que iba a pasar, si igual fue como una noticia difícil y todo. Y al final no resultó todo bien la operación, resultó todo bien y al final saqué la carrera. Y tenía ganas de conservar ese vínculo, esa posibilidad para el próximo año. Y al final el próximo año fue difícil, no me dieron la posibilidad básicamente. Entonces al final yo dije, ya, no voy a hacer ningún magíster. Y yo había hecho todos los ramos de magíster en el pregrado. Que preparando el... Sí, claro. Y al final yo dije, ya, no voy a hacer ningún magíster, me voy a meter al tiro al doctorado. Entonces al final porque claro, como que no quería gastar más tiempo y también fue por un tema de salud, o sea, no fue algo que yo elegí también esperar un rato más, sino que... Claro. Y fue posible. ¿Y qué especialización hiciste? O sea, supongo que deben haber varias distintas áreas en un doctorado. No es general, debe haber alguna... No, claro. De hecho, el doctorado que yo ahora estoy saliendo, porque en verdad se me está revisando la tesis, es un doctorado de ecología y biología evolutiva. Hay distintas, y dentro de ese doctorado, que es una de las líneas de la biología, mi línea más, al final la especialidad la da tu tema de investigación, y mi tema de investigación tiene que ver con la evolución de los dinosaurios y el desarrollo embrionario de las aves, y cómo el desarrollo embrionario nos puede dar señales acerca de la evolución y del registro fósil para entender cómo fueron esos cambios en la forma, en la morfología. Y siguiendo con esta metáfora de la evolución, ¿cuál fue la evolución como desde el pregrado a estas preguntas? Quizás ese curso azaroso que hiciste en un paro, que descubriste la biopaleontología, por ahí quizás siguió, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esto? A estos intereses, yo creo que ese paro fue una gran coincidencia, como que lo agradezco porque tuve esa oportunidad de claro, tomar informalmente este curso, de ir a oír, básicamente, cosas que no entendía nada, pero que por lo mismo lo encontré fascinante porque era un mundo que yo no conocía antes. Y después de eso hablé con este mismo profesor y le dije si podía empezar a ir a su laboratorio a aprender. Y uno cuando está en el pregrado, como estudiante, por ejemplo, de estas carreras científicas, eso de ir a los laboratorios e ir a aprender de otros y que otros te enseñen las técnicas, o que de repente ni siquiera uno vaya necesariamente a aprender una técnica. Uno de repente, como alumno de pregrado, va a un laboratorio y simplemente se sienta y oye. Las conversaciones de otro Esa es una práctica común, digamos, de un estudiante pregrado. Es una práctica común, pero es súper importante. Claro. Porque ahí uno empieza... pero normalmente lo hace, no es tan extraño hacer eso. No es tan extraño. No es tan extraño, es algo que se le motiva igual a los alumnos de pregrado a hacer. Como la curiosidad. Empezar. Claro, porque en verdad si uno toma una carrera de investigación, está la curiosidad. Uno puede decir, ya sí, soy curioso, me gustan estas preguntas, pero la verdad es que cuando uno hace investigación y uno se da cuenta en la práctica cuánto duran los experimentos, si a uno le gusta o no ocupar el vaso precipitado, pero también lavarlo, pero también incubar estas cosas, y empezáis, ahí mismo uno en la práctica se da cuenta si realmente a uno no le gusta eso. Es lo que tú, dónde quieres estar. Porque también uno se da cuenta y por eso mismo también es importante, por ejemplo, antes de tomar la decisión de ir a un doctorado, hacer un magíster que dura menos tiempo, es porque ahí uno se da cuenta de si realmente a uno le gusta o no la investigación. Porque a veces ocurre que hay cosas hay unos experimentos que uno tiene muy planificados y uno los hace y no resultan. Claro. Y uno tiene que hacerlos de nuevo. Y ahí uno se pone a prueba a decir,
realmente esto me gusta. Tiene suficiente persistencia. Claro. Ahora, cuando tú decides, bueno, quizás en el pregrado, pero sobre todo cuando ya pasas al posgrado, tú ya has decidido que vas a ser investigadora, vas a ser científica de alguna manera. Te vas a dedicar a eso, o sea, sí, lo que diga, voy a tomar una pedagogía para transformarte en profesora. Normalmente vas a estar en un laboratorio, eso es como lo que te imaginarás, supongo, sí. ¿no? En general, como expectativa, proyección. esa es la visión. Claro. Yo tengo otra visión distinta. Ya. Porque yo creo que en general sí, uno toma decisiones y cuando uno toma una decisión de hacer un doctorado, habitualmente es porque uno quiere seguir con esa carrera. Pero mi visión es que las cosas pueden ir cambiando y que más que de repente incluso uno puede estudiar a posteriori, claro. Así como decir, me gusta la pedagogía y empezar a hacer pedagogía y después de eso quizás sacar la carrera, por ejemplo, si es que uno viene desde la ciencia. Porque uno se puede armar la vida. Sí. Uno se puede armar la vida. No, claro, final, eso puede ir cambiando. Puede ir cambiando. O dedicarte a la música, que es tu otra afición. Claro, también. Y yo, por ejemplo, pero conozco muchos investigadores actualmente que incluso, porque en Chile por ejemplo, no hay un vínculo tan fuerte entre la industria y la investigación. Claro. Y es algo que se está recién desarrollando y otros países, por ejemplo, ya lo tienen súper desarrollado. Y ahora actualmente conozco hartos investigadores que, claro, tenían sus líneas de investigaciones, pero vieron una posibilidad en la aplicación de eso y en el desarrollo de empresas en relación a eso y están haciendo sus propios caminos. Claro. Entonces yo creo que igual es importante, claro, pensar en que lo típico es si uno opta por hacer un posgrado o un doctorado, por ejemplo, uno se va a dedicar a eso. Pero las cosas pueden ir cambiando y en verdad lo que uno tiene que ir haciendo es evolucionando, o sea, como adaptándose a lo que va lo básico ocurriendo. Es que normalmente tú irás a ir para allá, pero está abierta, que pueden pasar muchas otras cosas, claro, en los siguientes años. Y es lo que a mí me ha pasado, o sea, que también vas conociendo otras personas. Claro, y es lo que a mí me ha pasado también, o sea, y yo muy agradecida de las cosas que me ha pasado, pero por estos vínculos que hemos hecho, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta hacer docencia, me gusta compartir conocimiento, y me ha pasado que nos hemos vinculado como colegio, claro. Y también he trabajado no solo en instituciones académicas, no solo en universidades, sino que ahora, por ejemplo, actualmente en una empresa también, y se dan oportunidades también que tienen que ver con la trayectoria que uno ha hecho, con las especializaciones que uno ha hecho. También ha sido como un mapa cortito de las cosas que estás, porque, por ejemplo, también haces música. Sí. ¿No? Cuéntame un poquito. Sé que también nadas, que haces trekking, o sea, yo no sé, ¿a qué hora duermes o descansas? Igual, bueno, haces proyectos. Igual hay algunas cosas que no es que haga siempre, todos los días, sino que como que las hago de vez en cuando, porque igual, no sé, de repente uno tiene un tiempo y a mí me gusta también patinar, entonces de repente llamo a una amiga que patina. Vamos a patinar, no sé, sábado ya, y vamos a patinar ciertas horas, no es así como que algo que haga todos los días. Con horario, claro. Pero igual trato de lo posible aplicar algo que yo creo que es súper importante para la calidad de vida, que es obviamente dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Yo creo que eso es importante. Eso es básico. Y tener momentos de relajo. Pero yo soy muy de la idea de tener... ¿A qué le llamas momento de relajo? Momento de descanso, en que, por ejemplo, porque a mí me fascina la ciencia, me gusta mucho aprender, estudiar y todo, pero es trabajo, o sea, es una energía que uno igual... Atención. Es atención, es trabajo, entonces, por más de que me gusta, igual uno gasta energía en eso. Entonces, igual es trabajo. Entonces, en algún momento, uno en el día tiene que liberar la cabeza de ese trabajo, de esa atención. Hay que tener momentos de ocio. Quizás ni siquiera actividad física. Claro, casi pero contemplación. a mí, en lo personal, a mí me gusta el descanso activo. Ya. A mí, por ejemplo, claro, dentro de mi rutina en general, yo tengo ir a ensayos de coro. Yo participo en un coro, en el coro de cámara de la Universidad Católica, porque a mí me encanta desde chica también la música coral y encuentro que es fascinante, es como, para mí son como células cantando, así como cuando nos juntamos en el coro y cada uno canta su línea como la armonía de la y de vida. repente la armonía como que genera una sensación súper fuerte y a mí eso me encanta. Entonces, pero para que mí saliendo de las gargantas, claro, no es una guitarra, y como que tiene que ver, claro, con anatomía, con fisiología. Yo me paso todo ese rollo. Entonces, lo encuentro fascinante, pero por otra parte, para mí es un descanso activo eso. Y me pasa, y de hecho, yo de repente en ensayos en el coro,
estamos cantando y encuentro tan bonito lo que cantamos y me olvido que tenemos la entrada. Entonces de repente escucho que mis compañeras entran y yo estaba así como perdida. Entonces como que igual para mí eso es un descanso activo, pero obviamente significa ir, es una actividad, pero para mí Te cambia. me cambia completamente. Si es que vengo del trabajo, me olvido absolutamente lo que tengo que hacer. Lo mismo me pasa cuando nado, igual trato de, con regularidad, de repente falto obviamente, pero trato de hacer natación o hacer algo de actividad física. Pero actualmente, claro, mis actividades en general son trabajar, obviamente, que trabajo en ciencia, principalmente en investigación y también en microscopía o en equipamientos científicos. Y por otra parte, claro, me gusta cantar, voy a coro y también trato de nadar, de ir a natación y también andar en bicicleta y obviamente siempre juntarme con amigos. Y también, claro, cultivar amistades eso es también, que son amistades que incluso de otros mundos, o sea, no te juntas con científicos solamente. No me junto solo con científicos. Claro. Pero eso es fundamental, o sea, yo creo que para llegar de hecho a una buena vejez es importante cultivar las amistades. De hecho, lo más es parte de la calidad de vida. Sí, claro. De hecho, lo más importante, por ejemplo, para los adultos mayores es tener amigos, es conversar. Eso es lo que mantiene más desarrollado el desarrollo cognitivo. Claro. Entonces, yo Pero trato además, de yo lo veo igual. porque es como que cada de esos mundos que tú nutres, o sea, unos nutren a otros. Sí, o sea, que a veces te aparece una pregunta, te responde una pregunta, estar ahí cantando y de repente, ¡pum!, se te enciende una ampolleta o al revés. Sí, eso a mí me encanta. Y eso pasa mucho también en el área como científica. Bien renacentista eso. En el área científica también pasa mucho que las mejores preguntas salen también carreteando. Ah, mira. Carreteando, así como pasándolo bien. Porque es un momento en que estás relajado y te pones a pensar y es como... Obvio que van a salir cosas muy entretenidas si uno está disfrutando. Yo soy de esa idea, así como las cosas se hacen mejor si uno disfruta. Disfrutándola. Si uno las disfruta, mejor. Aunque quizás siempre hay algún momento de dificultad. Obvio, siempre, pero que siempre. Se supera si tiene ese sentido. Siempre hay momentos difíciles, siempre hay momentos también más aburridos. Las cosas no tienen por qué ser siempre puro goce. Arriba de la pelota todo el tiempo. No, obvio que no. Pero dentro de lo posible, uno tiene que elegir las cosas. Si es que uno lo está pasando mal, tiene que elegir las cosas en que de alguna forma lo va a pasar mejor para que eso no se haga tan difícil. En lo profesional, estás haciendo un cierto tiempo también en la universidad, digamos, como investigación propiamente. Sí. También has hecho algo de docencia. Sí. Pero también estás en la empresa ahora, ¿no? Claro, propiamente. sí. Una empresa de negocios, digamos, que sea basada en tecnología y ciencia. Sí, es una empresa, claro, es una empresa de negocios que se basa, es de equipamiento científico avanzado. Entonces trabajamos con equipos científicos, equipamiento científico, pero igual de alto nivel. O sea, trabajamos con microscopios de alto nivel, con más elegante que el que tengo acá atrás. Un poco más, sí. No, pero con técnicas más complejas también, porque por ejemplo estos microscopios son microscopios que se llaman de campo claro, que te sirven para ver muestras de repente con ciertas tinciones, pero con la luz, con la típica luz, con esta luz. Pero también nosotros trabajamos con microscopio incluso mucho más grande, o que también con técnicas de fluorescencia y otras técnicas. ¿Quiénes son los clientes de esa compañía, por ejemplo? Principalmente en las universidades. Claro, nosotros estamos enfocados más bien en el mundo académico, pero igual no estamos mundo académico, y por otra parte hay una sección que es de enfocada más en otras empresas o en mineralogía, por ejemplo, o en geología, porque ahí se trabajan con otras, claro, ahí se trabajan con otras técnicas que son ya más enfocadas en, por ejemplo, trabajan más bien con rayos X, que es todo lo que se llama el mundo de la microscopía electrónica. Y esto es el mundo de la microscopía óptica, y son propiedades totalmente distintas. Y esto porque lo que yo te entiendo que te enfocaste a la biopaleontología, que ya nos va a explicar qué significa esa palabra extraña. Pero también la microscopía también es toda una disciplina. Entonces, es toda una disciplina, pero se complementan. De hecho, yo, por ejemplo, si estoy trabajando en esta empresa ahora, es porque adquirí mis conocimientos de microscopía durante mi carrera de investigación. O sea, yo de hecho también esta misma semana, una tarde, fui a ocupar con mis muestras de
embriológicas que estoy estudiando, que tienen ciertas tinciones, los llevé a adquirir imágenes a un microscopio que es único en Chile y hay muy pocos en Latinoamérica. Y son microscopios altamente especializados. Claro. Eso lo fui a ver por investigación, claro, no fue en la empresa, sino que lo fui porque es un único microscopio a nivel nacional. Entonces está en la Universidad Mayor. Tienen que pedir hora. Claro, sí, claro, es así. Porque cuando trabajamos con equipamiento que es muy sofisticado, son equipamientos que uno, claro, como investigador, uno tiene que pedir hora y te dan, de repente no hay hora. O sea, como porque lo quiere ocupar no solo personas de Santiago, sino que de repente personas de Concepción, de distintas partes, porque al final son cosas tan específicas pero que te permiten también experimentos que no puedes hacer en otros equipos. Entonces, y claro, esta misma semana estuve ocupando un microscopio altamente sofisticado y que es impresionante. O sea, es como... Tiene una técnica es como muy el compleja. gusto de estar haciéndolo, más allá de lo que sea útil, digamos. No, y da, o sea, igual es útil, totalmente, útil, totalmente, pero además es un placer. Da gusto, eso, da gusto decir, hoy estoy ocupando algo que es único. Y lo que puedes lograr. Y más encima entenderlo y ver el resultado de eso, porque el resultado visualmente, ahí quizás puedo entregar una imagen para que se complemente, pero el resultado son observaciones muy lindas también y tridimensionales y cosas que con otras técnicas no se pueden adquirir. Entonces, es bien bonito porque, claro, mucho del conocimiento que me sirve ahora para trabajar en microscopía me sirve también y también para entender otros experimentos, pero lo adquirí durante mi carrera también investigando. Claro. Tú podías ayudar incluso a otros científicos de otras especialidades a partir de lo mismo. Claro que sí, y de hecho en la ciencia algo bonito que pasa es que hay uno comparte mucho conocimiento, y no solo en Chile, sino que de repente pasa que uno empieza a implementar una técnica. De hecho, por ejemplo, yo como parte de mi investigación de doctorado, en algún momento, por cosas azarosas de la vida, me llegó un amigo me mandó así como un link, me dijo así como, oye, mira, hay unas becas en una universidad en Bélgica y no sé qué. Y yo revisé y dije, oh, mira, qué interesante. Y la cosa es que postulé y me la dieron. Pues entonces me fui en un momento a Bélgica a averiguar, a investigar sobre una técnica que yo dije, eventualmente voy a aprender para eventualmente ocupar. ¿Y pones en pausa tu estudio acá? No, ¿Ya aplicas allá lo o que pasa sigue? es que fue en pandemia. Ah, ya. Entonces, pero también sigue, porque al final son cosas que se complementan. Entonces, claro, yo preparé las muestras acá, como me comentó el investigador de allá de Bélgica, pero era una técnica que no se había implementado antes. Entonces, yo, con lo que él me mandó en un protocolo, yo lo apliqué y funcionó, y después mandé las muestras y llegué allá a Bélgica y las adquirimos en unos equipos que no teníamos acá. Claro. Y al final los resultados de eso fueron fundamentales para mi tesis también, porque como estábamos en un momento de pandemia, en ese momento yo no podía hacer los experimentos acá, y al final, si hubiese pensado solo en otra técnica, tampoco hubiesen funcionado. Ahora, posterior, y me doy cuenta. Te das cuenta que entonces, no era el camino. Claro, pero eso pasa mucho. Y por azar nuevamente. Por azar, y eso pasa mucho también, que incluso en la ciencia uno puede encontrar colaboración con gente de otro país que ni siquiera conoces. Y uno le manda un mail así como, oye, me leí este artículo tuyo y me interesó esto, ¿cómo haces esto? Y la gente en general está acostumbrada a colaborar y a compartir conocimiento. Entonces eso es muy bonito también, porque uno conoce y también de repente pasa que hay investigación muy acotada, entonces en distintas partes del mundo se hace muy poco. Entonces hay pocas personas y uno tiene que compartir con lo que hay, pero en el resto del mundo. Y conoces, eso son tres en el mundo. Sí. Y eso era interesante de las redes, de internet incluso, pero también de conocer gente también así. Sí, y así uno como se va haciendo colaboraciones. Claro, y aparecen. Claro. Pero yo por eso mismo digo que en verdad uno piensa en un camino y hay un camino que es quizás el ideal, pero en verdad uno tiene que ir moviéndose con cómo va caminando ese camino nomás, pues como las cosas que se van abriendo y lo que se va cerrando también. Muy curiosa, apasionante, cuando te descubrimos ahí en el medio de la Patagonia extrema, así, como a 2 kilómetros de la Antártica, no, son más lejos, pero, más lejos. pero ya muy, muy extremo igual. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo llega a eso, digamos? Ya. Porque debe ser unos años que pasan, ¿no? Sí, de preparación, claro, de muchas cosas, claro. Son años, pero... equipos de que se son forman. Años, pero también mucho como también azar y también familias
como de investigación Ya. que uno se va haciendo, porque finalmente, claro, yo en el pregrado llegué a dar con este curso de paleontología de vertebrados. Claro. Eso me dio como el gustito de saber, wow, esto es un mundo fascinante. Después yo seguí averiguando un poco más de lo mismo, seguí investigando más de lo mismo, y después mi línea de investigación se transformó en trabajar precisamente en EvoDevo, que es evolución y desarrollo embrionario, y uno se va metiendo en ese círculo de gente y va generando familia, porque así como yo me metí en esa área, pero también otros compañeros se metieron y después uno va, cada uno con su investigación, pero uno va haciendo un núcleo. Se van acompañando. Claro, y en ese núcleo... Ahora cada uno puede tener su propia investigación. Sí, claro. Pero puede sí. ser complementaria. Claro, las investigaciones en general son súper específicas, Ya. pero casi todas sirven para tener una idea un poco más clara de un ámbito de investigación. Claro. Entonces, claro, yo empecé a pertenecer a estos laboratorios que con unos investigadores, con el profesor Alexander Vargas y Joao Botelho también, que actualmente están en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Y bueno, después pasó que como ellos empezaron a incubar y empezaron a generar investigación en esto, también se ganaron fondos también para investigar más. Entonces estos fondos de financiamiento, le dieron la oportunidad también para generar, por ejemplo, expediciones paleontológicas, para empezar a indagar más en el registro fósil en Chile, por ejemplo, de la Patagonia, que están saliendo hartos dinosaurios, hartas formas muy interesantes da de como mamíferos una también. posibilidad de tener una cierta continuidad de algo. Sí, o sea, que claro. se puede armar un equipo y un Sí, proyecto de mediano sí. plazo, por lo menos. En la investigación es fundamental tener financiamiento, aplicar o postular estos fondos concursables, pero a la vez ganárselos, porque eso da la oportunidad a los investigadores de pagarles a sus tesistas, Claro. de pagar equipos, de pagar computadores, de pagar horas para ocupar Vas microscopios. creando como una entidad al final, Van ¿no? creando, claro, Una pero es cierta- fundamental el financiamiento, y Claro. eso es como muchas veces cuando hay reclamos desde la ciencia que dicen así como, hoy es que falta financiamiento, Claro. se refieren a eso, Ay, porque sí al que- final el financiamiento es lo que permite que se continúe la investigación. Claro. Si no hay financiamiento, no hay investigación, lamentablemente. Sí, pues en eso todavía estamos súper lejos como Y en eso país estamos al debe de igual. lo que necesitamos. Sí. Sí, y a pesar de eso, a pesar de que hay poco financiamiento, aún así, igual en Chile se hace muy buena investigación. yo ¿Cómo uno diría. puede entender lo que se llama biopaleontología, así como para no expertos? Así, dicho en fácil y en breve. Claro. Bueno, ¿Se podrá? le pusimos biopaleontología al curso Ya. para que se entendiera Sí. un poco más, porque en verdad paleontología viene siendo la disciplina que estudia la evolución de la vida a través del registro fósil. Y eso puede ser paleontología, por ejemplo, con plantas, puede ser paleontología por ejemplo, relacionada a la botánica, o puede ser paleontología relacionada a animales, pero puede ser de invertebrados, de moluscos, de, por ejemplo, los amonites, que son conchitas específicas, como en forma de espiral, es registro fósil, pero de invertebrado, de insectos, de todo puede ser el ámbito de invertebrado, o puede ser también de vertebrados. Puede ser, por ejemplo, de todos los organismos, no sé, dinosaurios o mamíferos o reptiles o estos reptiles antiguos como por ejemplo el asmosaurio, no sé, algunos reptiles que tienen el cuello súper largo y eran marinos, o etcétera, ictiosaurios, no sé. Entonces hay distintas ramas también dentro de la paleontología, pero la paleontología... ¿Cómo se llama esto? Claro, los trilobites, de hecho lo estábamos viendo ahora en el curso. Mira. Los trilobites son estos organismos que incluso parecen como chanchitos de tierra, son artrópodos, pero que surgieron en un periodo muy antiguo en la explosión cámbrica, así como más de 500 millones de años atrás, y tienen variadas formas y son muy lindos. Pero claro, se pueden encontrar distintos tipos de fósiles, y obviamente cada lugar del mundo tiene registros fósiles distintos, porque dependiendo de cuán nuevo o antiguo... ¿Pero por qué bueno bio? Porque son- paleontología siempre va a ser ya. sobre cosas que en algún momento estuvieron vivas. Claro, ¿Verdad? sí, claro. Entonces, pero el bio, ¿por qué el como, bio? ¿por qué el bio? Porque el bio lo relaciona a la vida,
Y muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, acá cuando quisimos hacer este curso en el colegio, yo sé que paleontología no es un curso propiamente tal de colegio, entonces uno no tiene ni siquiera por qué Ya. relacionar paleontología a algo biológico. Claro. Entonces, por eso fue como paleontología, porque más encima yo no solo en este taller, no solo me meto a hablar del registro fósil, sino que también hablamos de evolución, hablamos Ya. de la vida. Hoy día Claro. estuvimos hablando un rato de origen de la vida. Entonces, como... Claro. Ahí en la frontera con la filosofía ya. Sí, sí, Claro. de hecho en el taller que participamos muchas veces hablamos de preguntas que son súper filosóficas y yo veo a los alumnos así mirando al cielo Claro. y entretenido. O sea, poder definir qué es la vida, o sea, Claro, ¿qué es la vida? O ¿cómo por considerar que algo ejemplo, está vivo? o, Claro. o lo que hablamos hoy día también, así como en qué momento surgieron los ojos Ah, y el corazón surgió después de haber un sistema similar a un corazón. claro. ¿Hubo un flujo de sangre antes de que existiera un corazón? ¿O el flujo de sangre en un sistema ocurrió por un corazón? ¿Entiendes? Y todas esas son Suena hasta preguntas romántico de eso. innovaciones evolutivas, sí, sí. De hecho, me acuerdo que, de hecho, en un momento un alumno dijo en clase, y fue muy chistoso, dijo, no, las medusas no tienen corazón. Y nosotros decimos, pucha, pobre medusa. Pobre medusa. Como, sí. Claro. Pero por eso le pusimos biopaleontología, pero en verdad la paleontología es una disciplina de la biología, porque estudia la vida, pero la vida pasada a través del registro fósil, pero también incluso para estudiar paleontología en Chile y en otras partes del mundo, muchas veces también se procede no solo de la biología, sino que también desde la geología, Ya. porque los geólogos estudian las rocas, la tierra, la evolución geológica, pero también por lo mismo para saber cuán antiguo o no es una roca, muchas veces también lo relacionan al registro fósil, entonces también se meten al registro fósil Claro, desde la también geología. la frontera no está tan Claro, clara la entonces diferencia. típicamente uno se mete a la Claro. paleontología desde la biología o una carrera afín y desde la geología. Pero tú también estás estudiando aves vivas también, ¿no? Sí, o, sí. o embriones. Claro, porque actuales. yo estudio ¿Por qué? dentro de la paleontología o ¿Ya? dentro de la biología, yo estudio un área mucho más específica que se llama EvoDevo, que es evolución y desarrollo, Ya. en cómo el desarrollo embrionario de las especies actuales, a través de los cambios que ocurren en el desarrollo, nos pueden dar señales, esos cambios, de los cambios que ocurrieron en el registro fósil, en la evolución. Entonces yo al final, pero lo interesante de estudiar el desarrollo embrionario es que como se estudia con organismos actuales, porque uno puede tener el registro fósil Claro, y en general se conservan los huesos, sí. pero cuando uno tiene el organismo actual, uno también puede experimentar y uno puede también entender esos cambios a través del mecanismo. Entonces te permite también entender una idea de cómo fueron quizás los mecanismos que Ya. ocurrieron en esos cambios de forma para entender también la evolución Cómo que llegamos uno a- ve del registro fósil. claro. Entonces es una conversación que Porque se siempre da dice entre que lo las pasado y lo aves presente. son como los continuadores de los dinosaurios. una Sí, cosa así. de hecho las aves actuales no es que hayan descendido de los dinosaurios nomás, sino que son dinosaurios. Son los dinosaurios actuales que existen, que claro, nosotros no tenemos esta idea de los dinosaurios grandes, Claro. que efectivamente llegaron a ser muy grandes. ¿Cuánto es grande, por ejemplo? Muy grandes, o sea, 40 metros, no sé, igual hay sea, algunos, los titanosaurios un edificio. típicos. Claro, los titanosaurios que fueron estos dinosaurios de cuello largo pero muy grandes, eran muy grandes también. Fueron muy grandes, hay algunos también que quizás eran más chicos pero eran más pesados también porque tenían un huesos más robustos, pero en general nosotros tenemos esta idea de dinosaurios grandes, pero también había muchas líneas de dinosaurios que eran pequeños. Y antes de que llegara el meteorito a la Tierra, como al final del Cretácico, después de que llegó el meteorito y después empezó la era de los mamíferos, precisamente eso ocurrió porque este meteorito y también por erupciones volcánicas, cambios grandes que hubo en la Tierra en ese momento, extinguieron esas líneas de dinosaurios. Esa es la explicación por qué en un momento se acabaron los dinosaurios. Claro. Claro. Porque hubo una extinción masiva de esos linajes grandes, pero los linajes más pequeños, esas líneas pequeñas de dinosaurios que fueron las aves, permanecieron. Y de ¿Y hecho alguna- eso también dio paso también para que los mamíferos, que en ese momento también eran pequeños, empezaran a diversificar y O por sea, eso la siguiente pueden haber sido era... contemporáneos los mamíferos de los dinosaurios. Lo fueron, de hecho, lo Ya. fueron. Lo fueron. De hecho, los mamíferos son bien antiguos, convivieron con los dinosaurios y ahora actualmente nos estamos dando cuenta por los
los descubrimientos que están ocurriendo en el sur de Chile, en la Patagonia, que los mamíferos eran más grandes de lo que pensábamos. Ya. Antes se pensaban que los mamíferos en esa época eran Claro. como ratones. Ese y como no, lo había escuchado yo, que se habían, eran muy pequeñitos al lado de los... claro, y de hecho hay registros en otras partes del mundo también que hay mamíferos que a través de sus heces fosilizadas, que son los coprolitos, Claro, se han los descubierto coprolitos. que incluso comían dinosaurios. Ah, Entonces ya. como que en Claro. verdad podían ser más grandes y también con más diversidad de dieta y con también mejor visión. Sí, porque la imaginación es como que son posteriores a los dinosaurios, o sea, Claro. es como una evolución del dinosaurio que haya aparecido, Sí, pero no. quizá eran, Lo que pasa es eran que contemporáneos. convivieron, eran contemporáneos, pero como siempre después de un proceso de gran extinción, siempre se viene también una nueva oleada de evolución. Entonces, después de esta gran extinción de los dinosaurios, con la caída del meteorito, Permite como que permitió también que se despliegue evolucionara otro. una nueva evolución, no solo de la vida, sino que una evolución planetaria, porque al final permitió que emergiera esta nueva era del Cenozoico, que es la era de los mamíferos, y los mamíferos empezaron a diversificar, pero también las aves, y también mucha otra diversidad de organismos, y también una diversidad planetaria, porque el meteorito cambió los ecosistemas en el mundo. O sea, al final, igual las extinciones masivas, eso es lo que Pero permiten. en el camino también ha habido desplazamientos de placas, digamos, ¿no? De continentes. También han habido Claro. cambios en los continentes, entonces en verdad igual es bonito esto de la evolución, a mí me gusta hablar de la evolución en general, es bonita la paleontología también, como lo que nos muestra la evolución, pero es importante siempre también pensar más globalmente de cómo evoluciona todo. Claro. Porque no es solo que evoluciona una especie u otra, sino que hay una evolución de todo. Siempre está todo relacionado. Siempre está todo relacionado. Claro. Y de hecho, por eso mismo también, y lo que hablábamos ahora, igual en el taller, que igual yo me voy por las ramas a veces, pero también, por ejemplo, incluso el mismo cambio climático que vemos ahora, el mismo aumento de la temperatura en la Tierra, no es que solo aumente la temperatura, Claro, sino que eso están pasando- cambia reacciones Claro, químicas claro. incluso a nivel del mar, La acidez del cambia, mar, claro, cambia de lo también el mismo, flujo claro. de las masas de aire, cambia muchas cosas a nivel planetario. Entonces, Porque súper antropocéntrico es decir que se va a acabar la vida, pero no se va a acabar la vida va a No. seguir, si lo que podemos nosotros los seres humanos igual tener eso, problemas. claro, eso es Claro, pero interesante. algo va a salir nuevo de ahí. Porque es cierto, es que siempre, Claro. y en la historia de la evolución uno ve que siempre las extinciones, incluso bien grandes en la historia, la extinción del Pérmico, que fue más antigua, fue mucho más fuerte que la extinción del... ¿Hay alguna noción así qué tan poblado de dinosaurios llegó a estar el planeta? Pues el planeta era bien grande en ese tiempo, igual que ahora, pero Sí, yo no lo sé. pero así no sé, po. No lo sé, pero fueron bien abundantes, Claro. y no solo porque en dinosaurios hablamos de que también hay distintas líneas de dinosaurios. Claro. Los dinosaurios pico de pato, los dinosaurios terópodos tipo tiranosaurios rex, por ejemplo, los saurópodos de cuello largo, los triceratops, los ceratópsidos que se llaman. Hay muchas líneas de dinosaurios y en verdad cada una de ellas hay registros de si fueron más o menos abundantes. Y eso también lo estudian los paleontólogos, cuán abundantes fueron, pero también cómo se movieron con esa distribución de continentes en esa época, Eso, claro. cómo fue el movimiento que hicieron para también colonizar nuevos lugares. Y que van evolucionando distintos, digamos, ¿no? O sea, Sí, uno que queda sí, en Australia, claro. el otro queda aquí en De América. hecho, eso es interesante En ese porque momento eran primos y después... por eso mismo se piensa que, por ejemplo, también hay harta conexión ahí histórica entre lo que es Australia y Nueva Zelanda con la Patagonia chilena y Argentina. Y actualmente, también viendo el lado positivo de Claro. esto de que se están derritiendo los glaciares, que igual es triste, Sí. también está emergiendo mucho registro, incluso, por ejemplo, en la Antártica o en el sur de Claro. Chile, de otros organismos que no habíamos, que Sí. no sabíamos, que O sea, no conocíamos. y que están vivos algunos de ellos. O sea, podemos descubrir nuevas bacterias. Claro, también. O no Entonces- son nuevas, sino que están para nosotros. Claro. Están Pero- debajo del hielo y hoy día aparece. Claro, y hay harto, por Claro. ejemplo, ahí de incógnita que puede ser súper interesante del registro fósil que se encuentra en Antártica. Ah, claro. Porque Antártica fue el paso entre estos Claro, yo he dos... escuchado que no siempre estuvo llena de hielo la Antártica, ¿no? No, claro. Antes era un continente, Claro. entonces como estuvo poblado, cuando en esos periodos más selváticos. Claro, eso, como verde. Sí. Antes era verde. Sí.
que está empezando en algunas partes a ser verde, he escuchado también, ¿no? A partir del derretimiento de los... Sí, creo que sí. Empieza a crecer algún tipo de vegetación que no Sí, estaba antes por claro, el sí, cambio de sí, la sí, temperatura. sí. Acá, claro, Claro. con las condiciones ¿Y climáticas. qué vas a hacer tú cuando van a la Patagonia, que vas con un equipo? O sea, cuéntame un poquito, ¿qué equipo es y qué hacen ahí? Bueno, lo que hacemos es, vamos por una expedición paleontológica, entonces involucra mucha logística, vamos asociados también al Instituto Antártico Chileno, al INACH, Instituto Nacional Antártico Chileno, y implica mucha logística porque nos vamos a internar en un lugar que es súper remoto, o sea, no tenemos conexión de celular, no nos ¿Cuál es la llega ciudad nada más de nada. cercana que está ahí? Ciudad, Puerto O pueblo, Natales. ya. Pero en verdad. ¿Ya cuánto ahí tiempo se Puerto habla- Natales estás tú? ¿Cuánto nos demoraremos en llegar? Como 4 horas más o menos Ya. en auto. Claro. O sea, como en una van, como sus 4 horas más o menos. Pero después de eso, al lugar donde nosotros llegamos, ni siquiera podemos subir en auto. Entonces, caminar. caminamos como Con unas todo el 5 equipo. horas más o menos Guau, ya. después de eso. Entonces, implica harta logística, pero es un lugar súper remoto y yo lo encuentro fascinante. O sea, para mí es impresionante, pero también es un lugar difícil Claro. de vivir porque hay bajas temperaturas, porque hay días en que neva mucho, a veces hay nieve por días, uno duerme Como una tormenta, mal, o sea, como hay que no tormentas, puedes salir de a trabajar. repente, claro, de repente se han volado carpas, de repente se llueven las carpas, de repente, o sea, en verdad todo es complejo, Sí. hasta lavarse los dientes, porque Sí. todo da frío también. Entonces, como que uno tiene que saber, después de la primera vez, uno sabe si a uno le gusta o no eso. Claro, claro, esa es una Como prueba que importante. uno se pone a prueba, sí. Sí. ¿Y qué es lo que hacen allá cuando y están lo que ahí? vamos a hacer es internando por días, semanas en general, porque como es una logística tan difícil y también se invierte mucho dinero, no solo recursos humanos y recursos materiales también, para ir allá. Y el tema es que uno, en esos lugares, solo uno tiene como el mejor clima que uno va a tener va a ser más o menos en febrero. Ya. Entonces, en general, cada febrero de cada año. Tienes ciertas semanas vamos del allá año. Y tenemos ciertas Claro. semanas en que tenemos que aprovecharla al máximo. Entonces, vamos como unas 3 semanas más o menos y nos internamos ahí y diariamente lo que hacemos todos los días, incluyendo sábado y domingo, es ir ponemos nuestros campamentos cerca de los sitios fósiles, Ya. Que eso de ya los están yacimientos, descubiertos. que Esos ya están yacimientos. descubiertos, ya se vienen estudiando Claro. desde hace muchos años y de repente siempre ¿Eso cómo lo descubrieron? ¿Alguien que va pasando? ¿Sí? Sí, ¿O ahí va un mira, explorador especialmente en a verdad buscarlo? algo súper importante también para descubrir estas cosas es lo que conoce la gente del lugar. Ya. Y de hecho, típicamente en ese lugar yo tengo entendido que un arriero del lugar en un momento dijo así como, oye, ¿qué es esto? Ya. Y después otra persona que es un investigador de allá que es botánico, Marcelo Lepe se llama, él empezó a estudiar esa zona y ya se sabía que habían algunos lugares, porque queda cerca de las Torres del Paine, que habían yacimientos fósiles, pero se sabían de algunos fósiles, pero en verdad se empezaron a descubrir otros cerros alrededor, otros Y lugares. son fósiles que están a la vista, digamos, no tienen que cavarlos, como porque no sé, por otra lado que descubrieron y empiezan a cavar Están 5 las dos metros. modalidades. Ya. O sea, en verdad hay muchas formas, muchas como metodologías que uno aplica en esas expediciones. Uno lo que hace, o sea, lo que hacemos como grupo es, porque uno se cansa también de estar haciendo siempre lo mismo y de repente da frío. Por ejemplo, hay momentos en que uno está de guata al piso, tirado en el piso, buscando microfósiles. O sea, como fósiles que en verdad tienen este tamaño, que pueden ser dientes, por ejemplo, de mamíferos, que pueden ser huesitos muy pequeños, distintas cosas, Sí. pero y de eso hay lugares en que uno se va a acostar y cuando uno ya tiene el ojo trabajado para identificarlo, porque puede ser también, uno de repente ve Claro, pura roca no ver nomás, nada, claro. y cuando uno empieza a identificar que son fósiles, ahí hay lugares en que están llenos de fósiles. Entonces puede existir la suerte en que uno encuentra muchos fósiles y de repente encuentras algo que es distinto, porque allá sí o sí te vas a encontrar con fósiles, pero nosotros buscamos lo distinto, lo que no se ha encontrado antes, porque eso es lo importante. Dime algo así que es sorprendente, así que sea, uff, esto valió la pena el frío. Por ejemplo, este año cuando estuvimos en la expedición, hay un dinosaurio que se descubrió hace unos años atrás que se llama Stegouros selengasen y que es un dinosaurio que tiene
Es un anquilosaurio, es un dinosaurio que era más o menos enano, no era muy grande, pero que tenía como puntas como en la espalda y tenía una mansa cola llena como de... En la edición lo vamos a hacer aparecer. Sí, ahí lo vamos por a aquí, mostrar. yo creo. Pero claro, este dinosaurio se describió con algunos fósiles que encontraron en esa época, pero después se han descubierto incluso este dinosaurio, pero casi completamente articulado, y eso es una preservación impresionante. Y por ejemplo, este año pasó... Eso a nivel mundial, digamos, encontrar eso. Sí, o sea, es increíble. O sea, cuando uno encuentra un dinosaurio así, completamente articulado, es impresionante. Y este año, por ejemplo, en una pasó que, claro, se descubrieron más huesos de este anquilosaurio, pero es muy raro porque cuando uno encuentra un hueso, existe mucho riesgo que ese hueso se rompa. Uno tiene que hacer un bochón alrededor de eso, uno tiene que poner yeso alrededor, uno tiene que armar toda una estructura mucho más pesada para que lo contenga, y después toda esa masa la mandan en camiones. Y te lo traes a Santiago, y se traen, de alguna manera. a los laboratorios Claro. donde se va a estudiar. Claro. Pero eso es lo típico, uno tiene que cuidarlos bien porque es muy fácil que se rompa el hueso, Claro. el fósil. Y en una me acuerdo que está tan bien preservada algunos huesos de estos fósiles, que en una me acuerdo que descubrieron un húmero, y el húmero salió, un húmero es como el hueso que tenemos acá, El brazo. y en una salió el hueso solo, así como el fósil completamente solo y hermoso y todo. Y es como, es increíble Claro. que ocurra esa preservación, y es impresionante. Y claro, puede ser un hueso, pero cuando uno ve ese nivel de preservación, o por ejemplo también en ese lugar se han descubierto muchos tipos de dientes de mamífero, y los dientes de mamífero tenemos la suerte, entre comillas, que todos los dientes son especie específicos. Las cúspides, las puntas que tenemos nosotros como mamíferos, no son las mismas en un humano que en un perro, O que sea, en tú un por gato. un diente puedes Por saber un diente de qué... uno puede definir, Claro. y no solo de los mamíferos, sino que de los ancestros de los mamíferos Claro. también, se puede definir que es una nueva especie. Y se han descubierto nuevas especies precisamente por esos dientes. Por eso, a partir, claro. Sí. Es Entonces, casi como un policía, una investigación. Claro, pero por Claro. lo mismo hay gente, por ejemplo, van paleontólogos que son súper famosos también y que conocen muchísimo, y que de repente ven un diente y dicen, esto es de tal cosa, o esto no existe. Ya. Y eso ya es impresionante. Claro, y en ya ese es, momento uno claro. está en la Patagonia, aislado todo el mundo, y todo el mundo empieza a gritar ¡guau! Y nadie te escucha. Y es como tan entretenido. Y para terminar, fascinante. ¿qué quieres que ocurra acá con el taller que estamos haciendo contigo y nuestros Ya. estudiantes? Em, ¿Qué te gustaría que pasara con ellos? Por ejemplo, yo siempre digo también que en biología todo es posible. O sea, siempre hay excepciones, hay cosas muy raras. Cuando uno ve la diversidad de Pokémon Sí. en la serie Pokémon, en verdad en biología te vas a encontrar muchos de esos Pokémon son inspirados en el registro fósil, porque hay cosas mucho más raras en el registro fósil y son fascinantes. Entonces, mi primera ambición era hablar sobre conversar y entender que dentro de esta mirada tan antropocéntrica que somos nosotros, hay una historia evolutiva detrás impresionante y una variedad de formas impresionante, Claro. y el origen que nosotros damos por hecho de algunas cosas, como un corazón, un cerebro, los ojos, nuestra forma de... Las extremidades no son hechos, Claro. o sea, son cosas que surgieron y que son parte de la complejidad Y pudo de la haber sido evolución. distinto. Y pudo haber sido distinto. Claro. Y hay momentos en la historia evolutiva en que se han experimentado otras formas. Entonces, como que yo quería reflexionar en torno a eso, las primeras clases al menos, y lo que sí me gustaría a futuro como ambición es que los estudiantes que asistan a este taller sean investigadores. Claro. O sea, se apropien, reflexionen, pero también puedan ellos mismos hacer experimentos y que ellos mismos puedan ver sus resultados, y no solo ver sus resultados, sino que reflexionar en torno a sus resultados. Y ya con eso van a estar haciendo investigación y van a estar siendo científicos. Claro. O sea, todos nosotros podemos ser científicos, en Que es verdad. una mezcla de curiosidad, Sí. pero una curiosidad enfocada Sí. y disciplina también. También te desarrollan Claro, cierta sí. disciplina de Sí, investigación sí. y de experimentación.
Sí, y eso Y es como la ambición que en yo octavo, tengo, que tienes tú niños de séptimo, más chicos incluso. O sea, que ya tengan esa, es maravilloso que ocurra, sí, claro. preparándolo. Pero yo creo que Es es lo que tú algo no que es necesitaste para ser posible. científica, pero ellos van a tener, digamos, esa misma edad, te digo. Tú no tenías Sí, eso, pero ellos lo van a tener. claro. Pero es algo que yo creo que es posible porque Sí, cuando uno se totalmente. da cuenta que a uno le fascina un tema y uno quiere dar con esa respuesta, cuando uno está obsesionado con eso, uno lo hace. Claro, Como que, claro. pero hay que encontrar eso y claro, yo, por ejemplo, claro, con los alumnos que están en este taller que tienen, no sé, por ejemplo, 12 años, 13 años, yo no tuve esa oportunidad Claro, cuando tenía claro. esa edad. Y Sí. solo la tenía leyendo libros, no, Claro, no. entonces Entonces, con ellos podemos esperar mucho más, entonces vamos a tener claro, mucho más soporte. sí, sí, Claro, así que sí. nada, ha sido una Bueno, instancia muy bonita, pero bueno. también tengo grandes ambiciones No, eso pero es todas, más que mis todas. grandes ambiciones, ojalá que las ambiciones también vengan de los niños. Exactamente, que se las vamos Sí, cultivando, sí, despertando y manteniendo además. Eso, claro. Ya, pues te agradezco, Daniela Flores Campos, sí. nuestra bióloga. ¿Ah? Tengo ¿Está nombre como más naturalista, así como Sí, sí, Flores Campos, está buena. No había pensado. sí, Está muy, muy atingente el nombre, claro. así que súper bien. Y yo te agradezco la conversación y te agradezco que estés con nosotros. Yo tengo así como una teoría esotérica que le llamo la presencia, que tu venida acá no es solamente lo que traes como contenido, sino que el tú estar acá con tu entusiasmo, tu curiosidad, lo contagia tanto a mí, a los alumnos, a los profesores. Así que también eso te lo agradezco porque nos va haciendo un poco científicos estando acá. Y nuestros niños necesitan mucho de eso. Son chicos que les podemos cambiar la vida a ellos, su trayectoria, con estos descubrimientos, estos apasionamientos. Ya no ha pasado que algunos niños están estudiando, niñas sobre todo, siguen de científica, pero queda mucho por hacer, así que yo te Sí, agradezco que estés colaborando con nosotros y todas las ambiciones, seguro que las podemos cultivar. sí. Bueno, ojalá que sea así y hay que seguir paso a paso nomás. Pero no, yo también muy agradecida y agradecida por la invitación también de poder hablar un poquito más de esto y de lo que estamos haciendo en el colegio igual, pues. Así Qué que bueno. muy feliz y muy Te agradecida. vamos a invitar de nuevo así unos meses para ver cómo vamos creciendo, ¿ya? Ahí Sí, vamos a ir viendo, ¿ya? sí, vamos Tanto viendo acá como la evolución. la evolución de este equipo y también tus siguientes viajes a la Patagonia van a ser interesantes. Sí, sí, de seguro. Claro, Así ya, que ahí pues. les vamos contando. Muchas Gracias. gracias.